para salir en vivo. Estamos con todas las cámaras para recibir a nuestra invitada de esta tarde noche. Estamos, como ya les había anunciado, con Alejandra Carli, que hace muchísimo tiempo que no la veía. Nos cruzamos así a las corridas, pero nunca para conversar. Y está acá por un tema muy especial, ¿no? Por un sueño, como dice ella, un sueño cumplido que es, bueno, todavía no, porque recién faltan 4 días Faltan 4 días. para la presentación de su libro El valor de la palabra. Y la recibimos, Alejandra Carli, ¿cómo estás? María, muchísimas gracias por recibirme, gracias a tu audiencia por escucharme y bueno, la verdad que sí, estoy muy feliz, verdaderamente muy feliz porque he podido concretar un sueño de muchos años, de toda una vida. Escribo desde que tengo memoria, desde que recuerdo. Ya en la infancia escribía cuentos en la escuela. Y la realidad es que siempre soñé ser escritora, siempre fue un sueño que quedó ahí guardado en los cajones. Y hace unos años pude lograr confluir mi amor hacia la política y mi pasión por la escritura. Mira, En un momento determinado, con mi compañero de vida, estábamos charlando y bueno, yo estaba contándole algunas cosas que me interesaban, estábamos debatiendo algunas cuestiones sobre la política, como no puede ser de otra como no puede manera ser de con otra entre manera. ustedes, ¿no? Lógico, llevamos 35 años, imagínate, y llevamos discutiendo, debatiendo de política entre los dos, y la verdad que es enriquecedor. Nos pasamos muchísimas horas charlando Mira qué y bueno. debatiendo y poniendo puntos en común. Y en un momento me dice, Ale, ¿por qué no escribís un libro con todo eso que vos tenés para decir? Y fue un trabajo de varios años, me llevó en total 3 años, un poco menos en realidad de dedicación, porque lo cierto es que eran periodos de ponerme a escribir y periodos de dejar un poco en stand-by, pensando que el sueño era un poco inalcanzable, pensando que tal vez no se iba a lograr, que tal vez iba a ser otra de las cosas que iba a seguir escribiendo para dejarlas guardadas en una caja. Tengo una caja llena de No cosas te puedo escritas. creer. Tengo una caja repleta. El otro día cuando publiqué en las redes y mandé la invitación por WhatsApp a gente conocida, me contesta una amiga de la infancia y me dice, ¿qué es lo que publicaste? Y le digo, no, no es la novela De todo eso que de la que... escribiste. con ella tenemos una historia, ella era la protagonista de una de las novelas que yo escribía en la adolescencia. Y digo, no es esa novela está en una caja esperando el último capítulo, Ay, que no, me nunca muero. terminé. Y bueno, finalmente mi primer libro es el libro que tenía que ser, ¿no? Es un libro de comunicación política que lleva por nombre, como bien dijiste, El valor de la palabra, que es algo en lo que creo fundamentalmente, en lo que creí toda mi Vos vida. sabés que cuando me puse a pensar en el título del libro, digo, qué fuerte. Fuerte. ¿Ah? Era la idea, era mi objetivo, eh, que el título pudiera expresar lo que significa el libro adentro. Y quienes lo lean se van a encontrar con un recorrido por la comunicación política en todas las instancias de la vida política de una persona. De quien asume la responsabilidad política, desde el momento de la presentación como candidato, como precandidato en una campaña, muchas veces ni siquiera desde ese rol, sino también desde el rol de emergente político o de referente político. Porque como explico en alguna parte del libro, no hace falta para ejercer el rol político, no hace falta ser ni candidato, ni funcionario, o sea, ni concejal, ni intendente, ni diputado, ni presidente, ni gobernador. La política es un rol que se ejerce desde múltiples aristas, desde múltiples espacios, y cada persona que elige involucrarse en la política tiene el derecho de conocer y ejecuta una función comunicacional desde el momento en que se involucra. ¿Qué te parece? Entonces, desde ese momento en que una persona decide involucrarse en un rol político, sea cual fuere, necesita herramientas de comunicación. Yo me di cuenta a lo largo de mi recorrido político, digo, me decían la otra vez, bueno, describime tu libro, ¿no? Me dice un colega.
Y le digo, es el libro que yo hubiese necesitado cuando arranqué mi carrera política. Mira. Porque dicen que la experiencia es un peine que llega cuando uno se quedó pelado. Y, Que es cierto. y es una verdad, ¿no? Y también dicen que la experiencia ajena muchas veces no sirve para otras personas. Pero yo espero que este libro pueda ser enriquecedor y pueda ser de valor para las personas que inician su recorrido político, para las que no, para las que ya lo han iniciado, pero también puedan encontrar en este libro herramientas, porque como te digo, recorre la vida política de una persona desde el comienzo, pasando por la etapa en la que le toque ser funcionario o funcionaria, y también la comunicación de crisis, ¿no? Cómo actuar comunicacionalmente ante una crisis. Y todo está en el mismo libro. Eso es lo que diferencia este libro de otros libros sobre la temática, porque todos, algo que me pasó investigando justamente, fueron, como te decía, 3 años de investigación sobre textos. Además, vos ya hiciste todo ese caminito para llegar a este libro, Claro. tuviste que andar bastante. Andar políticamente y además investigar, ¿no? Buscar, leer, investigar mucho, analizar muchos textos de distintos autores. Y una de las cosas que observé justamente es que este es el único texto de comunicación política integral, que abarca todas las etapas. Yo las divido en 4 etapas. La comunicación humana, donde nos vamos a interiorizar de lo que es la teoría de la comunicación de Paul Watzlawick, de distintos autores que hablan de lo que es la comunicación. En principio la comunicación humana, porque como seres humanos, como seres comunicacionales que somos, nos comunicamos permanentemente. Siempre estamos en una conversación. Sí, Siempre estamos en una conversación, sea hacia afuera con otra persona o sea hacia adentro con nosotros mismos. Pero siempre estamos en una conversación, siempre estamos en un proceso comunicacional. Y justamente una de las cosas que dice Paul Watzlawick es que es imposible no comunicar, que aún el silencio es una forma de comunicación. Entonces empezamos por la comunicación humana. Luego seguimos por la comunicación electoral, ¿no? Yo lo divido en 4 fases, en 4 etapas, pero que son momentos que en la vida política de una persona se dan muchas veces en forma simultánea, ¿no? Porque tanto en la etapa electoral o en la etapa institucional puede plantearse una situación de crisis y va a necesitar herramientas comunicacionales de la situación de crisis, o durante la gestión institucional puede llegar a tener la persona política una campaña electoral, entonces va a necesitar cambiar esos ejes comunicacionales de lo institucional hacia lo electoral. Y son diferentes mecanismos comunicacionales, ¿no? Nosotros siempre hablamos de lo que es comunicación, no abordamos lo que son herramientas políticas en sí, aunque sí por ahí se esboza un poquito porque para mí ha sido inevitable separarlo de mi actividad política y de lo que fue mi rol, mis distintos roles desde la función pública. Entonces, en algunos momentos hay algún esbozo de herramientas políticas también, pero me he abocado a lo que es la comunicación, el proceso comunicacional en cada una de las instancias, valiéndome de elementos teóricos, ¿no? de elementos académicos, de cuáles son las teorías más importantes del mainstream, ¿no? del menú principal, digamos, de teorías. Y entonces encontramos un recorrido por un montón de teorías comunicacionales que vienen a explicar lo que nos pasa en distintos espacios políticos. Y bueno, a partir de ahí todo un recorrido por las distintas instancias hasta, como te decía, llegar al último punto, que es la comunicación de crisis, que tiene características diferentes de lo que es la comunicación institucional, lo que es la comunicación electoral, pero que por supuesto también está atravesada por lo que es la comunicación humana, ¿no? Bueno, cuántas cosas, ¿no? Y bueno, ¿se puede escribir un libro sin investigar? Depende de qué libro. Depende de qué tema. Depende de qué tema escribas. Si escribís una novela no necesitas... No, obviamente, pero de pronto pero si sí. vos querés escribir un texto académico, un texto de consulta, y no porque necesitas recurrir a fuentes. Si vos querés escribir un libro sobre opinión, si querés opinar sobre algo, y bueno, ahí no necesitas investigación. En este caso, este libro lleva
una importante investigación sobre los distintos textos de la comunicación política, las distintas teorías, las distintas instancias, una selección también de esos temas, mi selección de esos temas. Por eso también recurro a las fuentes y dejo las fuentes citadas, porque puede que la selección que yo realicé a algunos les resulte o acotada o muy extensa, o digan, che, mirá, yo buscaría por otras aristas. Me han quedado autores sin incluir, porque es imposible incluir a todos los autores. Quedará para por ahí una segunda parte. Una segunda parte, sí. Yo creo que este libro ya en sí quedó redondo, quedó redondito, ¿no? Digamos, tiene un principio y tiene un final, digo, tiene un eje comunicativo, porque si bien se trata de comunicación, también comunica algo, ¿no? ¿Estás contenta con el producto Estoy final? muy contenta, realmente, estoy muy contenta. Darío me decía el otro día, Ale, es lindo el libro, le digo, es fantástico. Ay, decime que no leyó nada. Ha leído algunas cosas, algunos párrafos. Me ha ayudado mucho, me ha ayudado muchísimo. Mirá la pregunta que te hace. Pero me dice, es lindo el libro. Le digo, es fantástico. Realmente estoy muy feliz con el producto que ha quedado y creo que puede ser de mucha utilidad. Mi objetivo, yo hace ya 8 años que dejé el escenario político pleno, ¿no? ¿Para no volver o quizás en algún momento puedas retomar la política? Porque para vos es una pasión. A mí me apasiona la política, me apasiona profundamente. Aparte estás desde muy chica. Desde los 14, 15 años, 14, 15 años, un montón, tengo 50. Yo hoy creo que puedo aportar a la política desde otro rol. Creo que puedo aportar justamente, este libro es un aporte a la actividad política, este libro es un aporte a las nuevas generaciones, a los nuevos cuadros políticos. Ojalá sea un puntapié inicial para el debate y para la generación de nuevos cuadros políticos, de nuevos partícipes de la política. Necesitamos desde la política volver a enamorar. Necesitamos, quienes amamos la política profundamente, hay una frase que justamente la puse en uno de los señaladores que vamos a estar obsequiando con el libro a quienes lo adquieran el viernes. Hay una frase que dice que los que amamos profundamente a la política tenemos la obligación de recuperar el valor de la palabra. Y con ese valor de la palabra tenemos la obligación de enamorar de nuevo a la ciudadanía. Hoy vivimos un momento en el que la ciudadanía está completamente alejada de la política. Los caminos de la política corren por otro lado, no están al lado del latido de la gente. Y que muchas veces la palabra no tiene... Y no hablo de política partidaria en este caso, ¿no? Creo que esto atraviesa a todos los partidos políticos. Este análisis creo que atraviesa a todos los partidos políticos, no totalmente. atraviesa solo al espacio en el que yo me he desenvuelto siempre, toda mi vida, que es el peronismo. No solo atraviesa el peronismo hoy, esto atraviesa absolutamente a todos los espacios políticos. Hay un descrédito de la política. También eso lo menciono en el libro. Y creo que la solución, que la respuesta para ese deterioro, la posibilidad de volver a construir ese contrato social que se rompió, es recuperar el valor de la palabra. Por eso el título del libro. Creo que es una apuesta fundamental a eso, ¿no? Una apelación a que quienes amamos la política podamos devolverle el valor de lo dicho. Antes, cuando yo inicié el camino político, hace 30 y algo de años, la palabra en la política tenía un valor fundamental. Era algo... Eran otros valores. Existían Decían, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres nos dicen, eran otros valores, era distinto. A partir de los 90, el imaginario social empezó a perder vínculo con la política. Cuando tuvimos a alguien que desde la presidencia nos dijo, síganme que no los voy a defraudar, y nos defraudó a todos, justamente abrió ese camino a el descrédito, ¿no? Al no creer, al volver a empezar a no creer. Hasta ese momento todo el mundo creía en la palabra de las personas que ejercían los roles políticos. Esto confluye con también
un momento histórico que fue yo digo que nosotros, nuestra generación principalmente, carga dos pesadas mochilas. La mochila del no te metas de la dictadura y la mochila del sálvese quien pueda del neoliberalismo menemista, ¿no? Es así. Esas dos mochilas son muy difíciles de sacar de nuestra sociedad y hoy estamos pagando las consecuencias de esas dos mochilas pesadísimas, ¿no? Del no te metas, del no participes, del que no te importe nada de lo que le pasa a los demás. Y en ese no te importe nada de lo que les pasa a los demás, la política se llenó de personas, y no digo que todas las personas, porque habemos quienes amamos profundamente y tenemos una vocación política real, ¿no? Y quienes entendemos que la política es la única herramienta de transformación de la realidad, pero se llenó de otro montón de gente que vino a usufructuar de la política en vez de a proponer desde la política, ¿no? Entonces, en ese interín, que comenzó en los 90, que comenzó a visibilizarse en la década de los 90, llegamos al hoy. A un hoy que tiene a la política como una actividad corrupta, negativa. Yo siempre hago la broma de que estudié sociología para que cuando me presente pueda decir que soy socióloga y no que soy política. Entonces evito el 60% de imagen negativa. Pero es verdad, vos te presentás me había olvidado que habías estudiado, que sos socióloga. Socióloga y licenciada en Relaciones Internacionales, además de docente. Pero digo, es como tu carta de presentación, si vos decís, no, yo soy socióloga, como que atenúas un poco la carga negativa de presentarte y decir, soy política, ¿no? Y la realidad es que la actividad política tiene una imagen negativa enorme. Bueno, pero que es cierto todo lo que estás diciendo, porque realmente es como lo vemos de los que no somos políticos de pronto y lo vemos de afuera, ¿no? Toda esta gente que ha entrado. ¿Llegaste a hablar sobre el gobierno Milei? ¿En el libro? Sí. No hablo sobre gobiernos en el libro. No, pero me refiero a mencionar de pronto todo lo que se vive ahora. No. No, el libro busca, está pensado desde otra perspectiva. Está pensado desde una perspectiva práctica, ¿no? Que pueda resultarle útil a una persona que ingresa a la política desde cualquier espacio político, desde cualquier partido. Por eso no tiene una mirada partidista. Okay, bien. Obviamente es un libro político, ¿no? Digamos, lo escribe una persona que tiene una mirada política, que tiene una pertenencia política de la cual estoy plenamente orgullosa, pero que procuré desde mi profesionalismo, desde mi rol académico, si se quiere, procuré dotarlo de la mayor independencia posible, de la mayor objetividad posible, para que pueda serle útil a cualquiera persona que quiera leerlo. Ni que lo pueda leer cualquiera sin ningún tipo de partidismo. Sin ningún tipo de partidismo, y que estamos en un momento, María, donde la intolerancia es una moneda corriente, donde por el solo hecho de pensar distinto se invalida el pensamiento del otro, ¿no? Estamos en un momento donde no podemos debatir, no tenemos instancias de debate, ni al interior de los partidos políticos, en ninguno de los partidos políticos, no tenemos instancias de debate donde podamos sentarnos en una mesa y debatir entre compañeros o entre correligionarios o entre camaradas. ¿Y cómo lo notamos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se ve hoy en el Consejo Deliberante, por ejemplo? Exacto, no tenemos hoy instancias de debate internas y no tenemos instancias de debate, no tenemos posibilidades de debate entre distintas fuerzas. Hemos anulado la posibilidad de dialogar entre personas que pensamos diferente. Eso justamente se puede recuperar recuperando el valor de la palabra, recuperando la posibilidad de sentarnos y que aunque pensemos distinto podamos respetarnos, empezar por respetar. Nadie nos obliga a compartir lo que piensa el otro. Otro valor perdido. Pero sí tenemos la obligación de respetar lo que el otro piensa. Y tenemos la obligación de escucharnos, de volver a escucharnos, de volver a una escucha activa, de volver a pensar. A mí, yo te soy sincera, me cuesta mucho
escuchar medios opositores, ¿no? Los medios hegemónicos me cuestan bastante escucharlos. Pero en el último tiempo, digo, bueno, escribí un libro de comunicación política, necesito también conocer cuál es el mensaje. Totalmente. O sea, sí. para poder analizarlo también, ¿no? Desde la objetividad. Entonces me he dado a la tarea en estos últimos tiempos de escuchar lo que las estrategias por ahí comunicacionales también que tienen los distintos sectores, ¿no? Los sectores hegemónicos, los sectores no hegemónicos, en qué hacen foco, en qué no. Y bueno, es interesante, es muy interesante el análisis cuando lo haces desde lo comunicacional. Realmente comprendés también por qué hemos llegado al punto en el que hemos llegado, por qué hoy ha ganado por ahí el discurso del odio. También es un tema que se explica dentro del libro, en el que hablamos del sesgo de negatividad y por qué por ahí las campañas negativas y la opinión negativa tiene un mayor peso en lo comunicacional, tiene un mayor peso que lo positivo. Lo positivo tiende a diluirse con rapidez y con facilidad, mientras que lo negativo tiende a perdurar más en el tiempo. Sí, es increíble, pero bueno. No es increíble. Cuando compres el libro y lo leas, te vas a enterar. Ya lo quiero tener, ya. Te vas a enterar porque existe un rasgo psicológico, natural, biológico casi, que es el sesgo de negatividad que hemos heredado de nuestros antecesores prehistóricos, ¿no? De nuestros antepasados prehistóricos. Hemos heredado algo que se llama sesgo de negatividad. Un dato, un hecho que en su momento permitió la supervivencia de la especie humana, pero que hoy claramente nos perjudica comunicacionalmente. Porque eso es lo que hace que le prestemos más atención a las cosas negativas que a las cosas positivas. Que a las cosas positivas. Acá lo tenemos a tu esposo, Walter Darío Moyano, no sé si lo conoces. Lo conozco un Saludos para las dos. Desde Otamendi también Pablo Calvo, muchas gracias, de Noticias Pablo. de Otamendi. Saludos ambas desde Otamendi. Un cariño grande, Pablo. Quiero que nos cuentes un poco, porque no sigas contando, porque tienen que comprar el libro y lo tienen que leer. Así Lógicamente. Me queda un montón para contar. No, pero no cuentes tanto. Quiero que me digas, sí contá los detalles, por ejemplo. Decís que 3 años te estuviste escribiendo el libro. ¿Cómo era escribir el libro dentro de tu ámbito familiar? Porque vos tenés una familia, tenés nietos, o sea, hay todo un círculo que te acompañaba mientras escribías. Mi familia realmente es lo más maravilloso que me ha ocurrido en la vida. Me han acompañado desde el primer día, desde el día que tomé la decisión. Esto arrancó como la idea de un curso de comunicación política que iba a dar por internet. Armé los 4 módulos iniciales donde abordaba, esa fue la primera división que hice, ¿no? De comunicación humana, comunicación electoral, comunicación gubernamental o institucional y comunicación de crisis, ¿no? Esos eran los 4 módulos que abordaban las distintas instancias. Pero pasado el tiempo, nunca publiqué el curso, nunca. Nunca lo ofrecí al curso. Se quedó ahí. Y quedó ahí un tiempo. Hasta que ocurre esto que te contaba, que empiezo a dialogar con Darío, empezamos a debatir. Vos sabés que yo estaba pensando mientras vos hablabas, pero ¿cuándo dio el curso? No lo di nunca. O sea, no llegó nunca a... Nunca llegó a convertirse en un curso verdaderamente. Empezó así, empezó de esa manera. Y cuando empezamos a discutir con mi compañero de política y a debatir y a analizar, yo te me decía, dale, ¿por qué no escribís un libro? Y digo, ¿sabes qué? Yo ya lo tengo medio ahí. Y le cuento esto, y bueno, a partir de ahí empezamos a darle forma, a enriquecerlo, ¿no? Por supuesto, porque no es lo mismo el formato de un curso, mucho más diluido, ¿no? Es algo que en 2 horitas tenés que, por ahí, cada módulo en 2 horitas por video tenías que explicarlo, o sea, muchísimo más leve, digamos, ¿no? Más con menos peso. Y digo, bueno, esto hay que enriquecerlo, hay que sumarle miradas, hay que sumarle... Y bueno, ahí fue empezar a leer, a buscar información. La primera parte, bueno, siempre en un trabajo de este tipo de investigación, siempre la primera parte es leer mucha información de distintas fuentes, hasta que llegás a tener una base sobre que te orienta también, ¿no? El leer distintas fuentes, al principio es como
como un torbellino de cosas, ¿viste? Que vos tenés ahí un montón de cosas y realmente no sabés qué hacer, no sabés para qué lado correr, para qué lado disparar, hasta que encontrás un eje. Es como que de repente se te abre la cabeza así, mirás y decís, y lo ves ahí. Es otra cosa, encontrás en esos textos que antes eran un montón de palabras, un montón de autores que decían una cosa por un lado, otra cosa por el otro, y de golpe aparece. Encontrás ahí como que es como la unión en el útero, ¿viste? Del espermatozoide con el óvulo. Bueno, igualito. Igualito. En ese momento se fecunda ahí el texto y lo empezás a ver. Y ahí le empezás a dar la forma y, bueno, empieza a surge casi solo. Va surgiendo, ¿viste? Lees de un lado, lees del otro, vas teniendo los contenidos, vas tomando notas, vas anotando por un lado un papelito, parecía Minguito al principio, con papelitos por todos lados. Sí, me imagino. Aparte, un cuaderno por un lado, como vos decías, una vida de una persona que tiene un trabajo, una familia, un montón de otras cosas que hacer. Es que te vas a una isla remota y te pones a escribir como vemos en las películas. No ocurre, es eso no ocurre de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí estás, no sé, en el trabajo y se te ocurrió algo y lo anotás en un papelito. Y lo anotás para después enriquecerlo, o estás cocinando a veces, o a veces estás escuchando la tele y te surge una duda, una inquietud, una palabra, porque uno va analizando. Como te decía recién, uno siempre está en una conversación. Todo el tiempo estamos en una conversación. Y a la conversación interna muchas veces te va llevando, ¿viste? A decir, che, mira, esto podrías usarlo para tal cosa, para tal otra. Y bueno, y era así, ir anotando todo el tiempo, hasta ir dándole forma, hasta que fue surgiendo y bueno, finalmente nació. Qué bueno, la verdad yo admiro a la gente que escribe porque realmente me parece maravilloso ese poder que pueden tener de concentración, de estudio, de un montón de cosas, ¿no? Para mí sería una locura. Yo hubiera perdido ya todos los papelitos. Vos tenés todo en una caja aparte. Tengo una caja. Una caja con cosas. Tu próximo libro se va a tratar también referente a la política. Mi próximo libro es un libro sobre técnica legislativa municipal. Ajá, interesante. Una de las cosas que a mí más me costó aprender cuando ingresé al Consejo Deliberante fue cómo manejarme administrativamente dentro del Consejo, porque políticamente por ahí uno intuitivamente ya lo tenías incorporado. Por una cuestión intuitiva también, no por sí. un aprendizaje, sino por una cuestión intuitiva de recorridos, de haber visto, de haber pensado. ¿Y por qué lo administrativo, Ale? Administrativo que le toca al concejal, ¿no? Digo, sí. ¿cuáles son las herramientas que tiene el concejal? ¿Cuáles son los roles que debe desempeñar? Pero eso para más adelante. Bueno, eso está recién ahora. Dice todavía. Eso todavía no. Está recién ahí amasándose. Sí, no, todavía no llegó. Pero ya está segura de que se va a tratar sobre eso. Sí, está en la época de los papelitos recién. Está bien. Sí, qué importante, ¿ah? Sí, creo que puede ser un buen aporte, un gran aporte. Yo creo espero que lo sea. Ojalá algo sea este libro de comunicación política, ojalá sea bien recibido por nuestra comunidad, por quienes les toca hoy desempeñar roles en la política y quienes están interesados en ingresar a la política. Mi objetivo fundamental es aportar a eso, aportar a la generación de nuevos cuadros políticos, de cuadros convencidos, de cuadros que puedan defender no importa desde qué partido político, pero que puedan defender a la política, que puedan amarla, cuidarla, valorarla y reivindicarla socialmente, que puedan recuperar, que sean las nuevas generaciones ya, porque las nuestras han fallado por ahí o tienen una deuda pendiente a ese respecto, pero que puedan las nuevas generaciones recuperar ese vínculo entre la política y la sociedad. Y te hablo de que las puedan recuperar ahora, no que la puedan recuperar dentro de 20 o 30 años, ni hablar. Porque si no se recupera ahora, dentro de 20 o 30 años no se van a recuperar. Alejandra, contame un poquito, dónde va a ser la presentación, cómo, el público ya sabemos, cualquier persona que quiera
leer este tipo de libro, el valor de la palabra, porque me parece fuertísimo el título. Dale. Creo que tiene que ir Espero mucha que así gente sea. a esta presentación. Va a ser en el En Hotel el Santa Hotel Eulalia. Santa Eulalia, el viernes 4 de julio a las 18 horas. Este Este viernes. viernes, sí, espero la asistencia, el acompañamiento de todos. Para mí, como te decía al principio, es un momento muy importante porque es la concreción de un sueño de muchos años. Ya te digo, empecé a escribir desde muy chica, empecé a escribir un millón de cosas. Y bueno, el que llegó fue este porque tenía que llegar. Si yo hubiese iniciado mi recorrido como escritora hace mucho tiempo, hubiese escrito otra cosa. Hubiese escrito una novela, sin lugar a dudas. Pero llegó el libro que tenía que llegar, el libro que tenía que ser. Y no lo hubiese podido escribir si no hubiese tenido todo el bagaje recorrido en mi actividad política, ¿no? Si no hubiese tenido que atravesar las instancias que atravesé desde la función pública, con todas las cosas buenas y con todas las cosas malas. Y por supuesto agradeciéndole siempre a quienes me dieron la oportunidad, principalmente a las personas que en su momento votaron las listas en las que yo estuve y pude ejercer 2 veces, tener el honor de ser concejal gracias al acompañamiento de la gente, del pueblo, a quienes me dieron oportunidades de la política y también a quienes me desafiaron desde la política. Con eso también se aprende, Con eso se mucho. aprende capaz que mucho más. Sí, ¿No? sí, ¿qué te parece? Yo estoy muy agradecida realmente, bueno, a Dios principalmente, a mi familia, a mi compañero de vida, que es realmente un motor para mí, que sin su apoyo, sin su respaldo, sin su acompañamiento, no hubiese podido realizar este trabajo, no hubiese podido hoy tener este libro impreso. Toda mi familia, mis hijas, mi yerno, mi nieto, mi mamá, mis hermanos, digo, toda mi familia que me acompañó siempre con este sueño que por ahí muchas veces parecía tan lejano, que a veces decían, no, déjate de jorobar, ¿qué vas a estar escribiendo? Y yo sentía en algún punto que algún día se iba a dar. A veces, el otro día le decía a Darío, cuando recibí el libro, por ahí se me siente en la garganta un poquito Sí, que estás como, medio... como un rasponcito. Sí. No estoy enferma, no estuve enferma, pero yo no sé si hay gente que lo recuerda, que me ha dicho, tenés razón, yo cuando me pongo nerviosa, Se te cierra. se me cierra la garganta. Es algo que no me pasaba hacía rato. Y el martes recibí las cajas con los libros el martes pasado. Y en el momento exacto en el que abrí la caja, se me cerró la garganta. Ay, me muero. Sí, imagínate qué emoción. Estuve 5 días casi sin poder hablar. Mirá que yo, bueno, igual no me callé la boca, pero casi sin voz. Y realmente a todo el mundo que me preguntaba, che, ¿qué te pasó? ¿Estás enferma? No, no estoy enferma, estoy feliz. No lo parece, pero estoy feliz. Verdaderamente un momento muy, muy especial el que estoy viviendo. Y no lo hubiera podido hacer sin mi familia y no lo hubiera podido hacer sin toda la historia No, que tengo, es ¿no? imposible, sí, Sin ni todo hablar. lo que me tocó atravesar, todo lo que me tocó vivir, como te decía recién, lo bueno y lo malo que me han construido como persona, como ser humano y hoy como escritora. Y a eso te iba a contar. Yo le decía a Darío cuando recibí los libros el otro día que miré el lomo del libro y estaba mi nombre. Digo, ¿sabes la de veces que fui a una librería y veía todos los nombres de autores en las filas de la librería, en los estantes? Y decía, algún día estará mi nombre en uno de esos. Mira, se te dio. Y la verdad que era algo, era un anhelo que estaba ahí, latente, y que la verdad que tampoco hacía mucho por cumplirlo, más que escribir en los montones de cuadernos que tengo guardados en las cajas, pero siempre lo soñaba desde muy chica y hoy tenerlo ahí hecho realidad, la verdad que es muy fuerte. Bueno, Muy bien, fuerte. bien merecido, bien logrado y te felicito de Muchas corazón, gracias. Ale, y realmente, bueno, vamos a seguir con la convocatoria hasta el Gracias. viernes, inclusive para que la gente se sume, para que vayan, para que estén acompañándote también y para que compren el libro. ¿Qué, Claro. qué valor va a tener? 23.000 pesos. Nada, No es caro. no es caro.
no es caro. Es acorde a la situación económica. Está bien. Para que pueda llegar a muchos hogares, a muchas personas o sea, es un libro que también no necesariamente tiene que ser una persona política quien lo lea, ¿no? Digo, también por una cuestión de cultura general lo puede leer cualquier persona que le guste la lectura, simplemente, ¿no? Pero como te he mencionado, creo que en 2 o 3 oportunidades incluso, mi deseo es aportar a las nuevas generaciones, aportar a una generación de nuevos referentes políticos que crean profundamente en la política, que estén convencidos de lo que dicen y de lo que hacen. No voy a spoilear mucho el libro, pero en algunas partes, analizando justamente los axiomas de Václavic, de Paul Václavic, en la teoría de la comunicación humana, Paul Václavic habla de la comunicación analógica y la comunicación digital, ¿no? La comunicación analógica, lejos de ser relacionado a lo digital y lo analógico en la tecnología, imagínate que Paul Václavic lo escribió hace muchísimos años, no ahora, habla de que la comunicación digital es la escrita, la palabra hablada, y la comunicación analógica es la gestual, ¿no? Y justamente una de las cuestiones fundamentales en la comunicación política es prestarle atención a esto y notar que si uno no está convencido de lo que está diciendo, en algún momento la comunicación analógica lo va a delatar. Entonces, el paso fundamental, el punto esencial en la comunicación política es creer en lo que uno está diciendo. Cuando uno no cree lo que dice, se nota. Y cuando uno no tiene convicción, no puede transmitir el mensaje concreto que quiere transmitir. Totalmente de acuerdo. Apuntar justamente a eso, ¿no? A la posibilidad de enamorar otra vez a la ciudadanía de la política, de debatir juntos por qué llegamos a la instancia en la que llegamos, donde hay una disociación entre los intereses de la política y los intereses de la ciudadanía. Empezar a debatir cómo hacemos para confluir de nuevo esos intereses, para que de nuevo vuelvan a ser los mismos, para que de nuevo haya una confianza mutua, tanto por parte de la clase política hacia la ciudadanía como desde la ciudadanía hacia la clase política. Porque esto es un ida y vuelta, ¿no? Digo, el proceso comunicacional justamente se compone de un emisor, un receptor, un canal, pero hay un feedback. No hay un ida y vuelta permanente que retroalimenta el sistema, ¿no? Que retroalimenta el proceso y el circuito comunicacional, por eso se llama circuito, ¿no? Y dentro de eso, en un momento, en lo que refiere a la comunicación política, en algún momento se quebró ese feedback, se quebró ese circuito de retroalimentación. Y ahora circulan por caminos separados, ¿no? La comunicación política corre por un lado, la comunicación social, la comunicación ciudadana corre por otro. Y manejan distintos códigos, sí, ¿no? sí. Entonces ahí tenemos un problema de comunicación, tenemos un problema de entendimiento. Lo que diría Václavic, tenemos una diferencia de puntuación de la secuencia de los hechos, ¿no? Digo, puntuamos diferente, los mismos hechos los puntuamos de manera distinta. Entonces necesitamos volver a reconectar, necesitamos volver a recuperar el valor de la palabra. Ya quiero que me deje. Quiero un libro. El otro día le contaba también a una persona, hablaba de una de las teorías que también analizamos dentro del libro, que es la teoría de la espiral del silencio de Elizabeth Noel Newman, que bueno, eso es más larga, después en otro momento la podemos charlar. Entonces le contaba sobre esto y me dice, pero ya quiero leer el libro. ¿Viste? Cuando bueno, ves, vos podés convencer y podés hablar y estás convencida de lo que estás diciendo. Entonces, Sin duda, por eso sin duda. la gente te presta atención. Gracias. Alejandra, bueno, el viernes nos encontraremos allí en el Hotel Santa Eulalia a las 18 horas, el 4 de julio, viernes 4 de julio. Sí. Ahí me está. han dicho el día de la independencia. Le digo, mira, mi día de la independencia es el 9 de julio. Yo no sé qué otra independencia hay el 4. Yo no ¿En tengo qué país vives? nada. No tengo. Pero es el día de la independencia. Le digo, perdóname, el mío es el miércoles 9 de julio, Día de la Patria. Si se celebra en otro país, bienvenido sea, y bueno, felicidades al otro país, pero para mí, Obviamente. Esa fecha realmente, a partir de ahora sí va a significar algo muy importante en mi vida, porque va a ser el día que presenté mi primer libro,
pero va a tener que ver con eso y no con que sea una Y no fecha con que sea una partidaria, fecha, no, olvídate. una fecha célebre para... Seguro. Sí, me han dicho, me han dicho, ¿lo vas a presentar el 4 de julio? La verdad, para mí es un día... Es un día más. Un día más. Un día más dentro de lo que, para que lo que claro, vos va a significar a a partir futuro, de ¿no? ahora va a Claro. tener otra significación. Si me decís el 3 de julio, capaz que sí, porque bueno, el 3 de julio es el cumpleaños de mi crush. Viste que ahora los chicos dicen, en nuestra época era el amor platónico, Ajá. ahora le dicen el crush, que es el actor Tom Cruise que cumple años el 3 de julio. Entonces, sí, desde la adolescencia, a los 13, 14 años que me encanta. Y bueno, por ahí el 3 de julio, que es su cumpleaños, digo, bueno, capaz, pero no. Es el 4, no tiene significación. No tiene. A partir de ahora sí, lo va a tener. Alejandra, bueno, un gusto como siempre tenerte. Ya vamos a volver a hablar más después, que presentes el libro y bueno, después de la recepción que tenga la comunidad y todo lo demás, volvemos a hablar y para hablar también de otros temas, ¿no? Cuando quieras, María, cuando quieras. Para mí es un enorme placer, como siempre. Bueno, ya lo sabés, me siento muy bien recibida siempre que vengo a visitarte. Te espero si podés el viernes y bueno, por supuesto, a toda la audiencia el agradecimiento por este ratito que me ha prestado el oído para espero no haberlos aburrido mucho. No, yo estuve, te digo, casi que no te pregunté nada porque un placer escucharte como siempre. Muchas gracias. Bueno, espero a quienes puedan acompañarme el viernes 4 de julio a las 18 horas en el Hotel Santa Eulalia, en la 26 entre 17 y 15. Van a ser muy bien recibidos. Vamos a tener ahí un cafecito, una media lunita para compartir seguramente. Buenísimo. Y por supuesto el libro. Y bueno, vamos a tener algunas cositas sorpresas, algunos espectáculos sorpresas. Ah, qué lindo, mira, sí, buenísimo. Va a haber alguito ahí como para también mechar, que no sea solamente yo hablando. Ah, bueno. Porque si no, no va nadie. Buenísimo. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Gracias a vos, María, gracias a la audiencia, los espero. Alejandra Carli, el viernes la presentación de su libro, de su primer libro. Después nos va a seguir contando. El valor de la palabra. Miren qué título, para mí es fuertísimo. Y más hoy en día. Gente, nos tenemos que ir a una tanda comercial y enseguida volvemos. Vamos a sacarla de cámara, Alejandra, así puede moverse tranquila y no la dejamos ahí como una estatua. Listo, ahí estamos.